Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola familia, muy pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio de teoterapia, lenguaje de vida. En esta oportunidad continuaremos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos corresponde estudiar el capítulo 19 y 20, pero profundizaremos mucho más en el capítulo 19. Voy a estar parafraseando un poco lo que dice este capítulo 19 y hablando del contexto. El libro comienza diciendo que Pablo se encontraba en Corinto y hizo un recorrido por las regiones del interior y después llegó a Éfeso. Y ahí él se encontró con algunos discípulos, pero cuando se encuentra con estos discípulos, él les pregunta que si ellos habían recibido ya el Espíritu Santo cuando tuvieron la oportunidad de conocer de Dios. Pero ellos le respondieron a Pablo que no tenían ni idea, o sea, que no habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo, sorprendido también, me imagino, les pregunta que entonces qué tipo de bautismo recibieron ellos y ellos le dijeron que habían recibido el bautismo de Juan. Entonces cuando ellos le manifiestan esto a Pablo, él empieza y les explica sobre el tipo de bautismo que era el de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, pero que también cuando conocemos la palabra de Dios y hemos leído en los evangelios, vemos que Juan también anunciaba que después de él vendría Jesús. Vendría Jesús, que era un bautismo completamente diferente. Así que, y cuando nosotros recibimos a Jesús, también sabemos que tenemos que ese consolador que también viene a nuestras vidas. Entonces, después cuando Pablo le hizo la explicación, oró por ellos y ellos, esos discípulos, cuando Pablo estuvo orando por ellos y les impuso las manos, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, manifiesta la palabra de Dios ahí en Hechos 19:5 que eran 12 hombres que estaban ahí con Pablo y que fueron entonces posteriormente también sus discípulos. Posterior a eso, Pablo iba a las sinagogas y estuvo compartiendo sobre la buena nueva, sobre el Evangelio durante 3 meses. Y hacía diferentes conversaciones tratando de convencer a los judíos que estaban ahí en Éfeso, pero había muchos judíos que no creían, que eran negados y obstinados a creer en el Señor Jesús, porque manifiesta que hablaban mal del camino y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo, viendo que ya no había forma, al parecer, dejó de asistir a la sinagoga. Y entonces buscó otro lugar que lo denominan como la escuela de alguien que se llamaba Tirano. No es que la persona fuera tirano, no. Era alguien que se llamaba Tirano y tenía una escuela, al parecer. Entonces Pablo utilizó ese lugar y ahí él compartió acerca, acerca del Señor Jesús por un periodo de 2 años. Y ahí podía reunir tanto a judíos como a griegos que vivían ahí en toda esa provincia, en toda esa región de Asia y que se encontraban ahí para escuchar las palabras que tenía Pablo acerca del Señor. Y lo sorprendente es que ya en el versículo 11 manifiesta que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Imagínense el poder, la unción, todo lo que se manifestaba en la vida de Pablo, que tan solo con llevar alguno de los pañuelos o delantales que hubiesen tocado el cuerpo de Pablo, estas cosas las llevaban a los enfermos
y cuando los enfermos tocaban eso, eran sanados y los espíritus malignos también salían de ellos. Me recuerda también cuando leemos que Pedro también, el discípulo del Señor, también tenía, ahí en los Hechos, narra también que la sombra de Pedro cuando pasaba, sanaba a los enfermos. Imagínense ese poder, esa unción que tenían, ese poder maravilloso que manifestaba el Señor Jesucristo a través de la vida de ellos, que sanaban todas esas personas enfermas y todos los que tenían espíritu. Que yo por eso pregunto a veces, ¿qué hace la sombra de nosotros? ¿O qué hace la ropa que nosotros utilizamos cuando se la prestamos a alguien? ¿Qué le produce? ¿Qué sensación le da? Bueno, si la ropa es nueva, tiene ese olor a nuevo y seguramente la persona se sentirá agradecida, pero más allá de la ropa es cuando ese servicio que nosotros entregamos a alguien, cómo lo recibe esa persona, si realmente recibe o percibe la presencia del Señor en nuestras vidas, familia. Eso es muy importante tenerlo nosotros en cuenta en todo momento, que todo lo que hagamos, que los demás perciban que el Señor Jesucristo es quien vive en medio de nosotros y que vive por nosotros y también vive para nosotros. Entonces, posteriormente, eh, menciona que algunos judíos, en el versículo 13, que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y ellos decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Entonces imagínense el poder que ellos sabían que habían en el nombre de Jesús. Pero era una forma muy peculiar, muy particular, porque ellos no invocaban o no tenían una relación directa con el Señor Jesús, porque lo que estaban haciendo era invocando el nombre de Jesús, pero diciendo que él era Jesús a quien Pablo predica. O sea, ellos no tenían conocimiento de quién era Jesús realmente. Entonces ellos al parecer lo hacían siempre y funcionaba, pero se encontraron en una ocasión con un espíritu maligno que estaba mucho más fuerte que ellos y el Espíritu les replicó, les respondió a ellos y les dijo, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se abalanzó sobre ellos y el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos ellos y los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Imagínense el susto y todo el temor que se produjo ahí, y lo describe después que cuando los judíos y los griegos que vivían en Éfeso se enteraron, tuvieron gran temor y empezaron a glorificar el nombre del Señor Jesús y empezaron ahí a conocer mucho más las buenas nuevas de Jesús. Entonces todas esas personas que habían creído y que empezaron también a confesar todas las cosas y todas las malas prácticas que ellos tenían. Entonces manifiesta en el 19 que hubo un gran número de personas que practicaban la hechicería y juntaron todos esos libros y los quemaron delante de todos. Y cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó que era un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. La gente empezaba a creer mucho más en la palabra del Señor y sabían el poder que había en el nombre del Señor, que echaba fuera demonios, espíritus y todo, que en Él está el verdadero poder. Pero había que conocer y hay que conocer, familia, a Jesús directamente. Tenemos que tener una relación directa con Jesús. Porque muchas veces pasa y decimos, ah, no, ¿por qué por favor tú no oras por mí? Está bien, nosotros podemos que orar por los demás, podemos orar por los demás, pero es muy importante que también esa misma persona tenga un conocimiento directo con el Señor Jesús. Entonces, posteriormente también en el versículo 23 habla que se produjo un disturbio en Éfeso, porque había un platero llamado Demetrio que hacía unas figuras de plata en el templo de Artemisa y proporcionaba a los artesanos. Esto le generaba al parecer muchas ganancias. Y entonces él, en vista que ya la gente estaba cambiando, en vista que la gente estaba cambiando sus costumbres, estaba empezando a creer
en Dios, que estaba empezando a creer también en el Señor Jesucristo. Entonces él como que reunió un grupo y empezó a hacer como para armar el bochinche, como decimos a veces ahí, armar y empezar a hacer como una huelga ahí con ellos. Entonces les dijo en el versículo 25, les dice: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino que en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír, se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros del viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se había reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que se tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. Imagínense entonces todo lo que se alborotó el pueblo en ese momento. Y estaban, aunque decía que algunos ni sabían por qué estaban ahí. Y eso pasa, familia, cuando se dejan llevar por las masas. Cuando muchas veces dicen, hay un dicho que dice en Colombia: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Ahí seguramente en ese lugar había mucha gente que no tenía ni idea cómo se manifiesta, pero estaban ahí haciendo el desorden, estaban ahí sin saber en qué estaban haciendo. Y haciendo también, levantando acusaciones en contra de Pablo, pero era producto de resguardar ese negocio que les daba tanto rédito. Por eso ellos estaban ahí, por eso ellos armaron todo, Demetrio y sus compañeros. Y entonces esto me recuerda mucho también en lo que vimos el día anterior con el capítulo de Hechos 16, que también encarcelaron a Pablo sin haber hecho nada malo, solamente por haber liberado a una mujer de un espíritu de adivinación. Y aquí Pablo nuevamente lo querían acusar y él no estaba haciendo nada malo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que ni siquiera nos han encarcelado por estar predicando la palabra de Dios, por estar haciendo lo bueno ante los ojos de Dios? Imagínense todo lo que sufría Pablo, pero Pablo no se lamentaba y no decía todo el tiempo, ay, a mí me han encarcelado por estar predicando la palabra de Dios. O, ay, justo yo cuando iba a la iglesia y me pasó algo, me choqué, me caí, entonces me voy a lamentar y, ay, no, eso es que Dios no quiere que predique o que esté más cerca de él. Eso es una señal divina. No, familia, eso no es ninguna señal divina. Dios siempre quiere que estemos ahí pegaditos de Él en todo momento, familia. Y les dejo de tarea para que sigan y culminemos leyendo el capítulo siguiente ahí en sus casitas y vean lo importante de este mensaje, porque Pablo al final, él les dice que él va a seguir sufriendo y padeciendo, que lo tenía claro, y eso está en el versículo 22 cuando les dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren, familia, qué lindo mensaje. Pablo estaba seguro, eso está en el capítulo, ahí en el capítulo 20, versículo 22 al 24. Él sabía cuál era, de dónde venía su paga, cuál era su valor, y era el de predicar, era el de entregarse en ese servicio al Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar seguros también, de ahí tener nuestra seguridad, porque en Él
y ser inocentes, como también decía en el versículo 25, que él estaba claro porque él decía en el 26, por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia que él adquirió con su propia sangre. Es importante también que decirle, amonestar, decirle de la buena manera a las personas cuando están yendo por el camino que no le agrada a Dios, manifestarlo para que sean conscientes, familia. Familia, ese es el mensaje que tenía el Señor en esta tarde de hoy, así que le invito ahí donde está a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo maravilloso que nos has regalado, Señor. Conociendo una vez más que en ti, oh Dios, está el verdadero bautismo en ti, Señor Jesucristo, porque tú nos has traído tu Espíritu Santo como consolador a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, oh Dios, Padre, y enséñanos, Señor, a llegar a esa meta que tú tienes para cada uno de nosotros, porque ahí está la verdadera entrega, Señor, el verdadero valor de nuestras vidas, Señor, es servirte a ti, glorificarte a ti y honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Padre, te pedimos que nos bendiga, Señor, con tu bendita bendición que es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Que la bendita bendición del amor del Dios Padre Todopoderoso, que la bendita bendición del perdón del Señor Jesucristo y unción del Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén, familia. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y que tengan una excelente tarde. Chao, chao.